Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un misterio que ha dejado a la gente perpleja por más de un siglo. Así es. Los asesinatos de Isca, un caso sin resolver que sigue susurrando preguntas en el viento. Un caso que nos recuerda que a veces la oscuridad puede invadir incluso los lugares más apacibles. Exacto. Imaginó un pequeño pueblo en Iowa, Villisca, en 1912. Ajá. La familia Moore, Josiah Sarah y sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, llevando una vida tranquila, pilares de su comunidad y devotos feligreses de su iglesia. Una familia común en un pueblo común viviendo una vida común. Y sin embargo, algo terrible se avecinaba. Justamente, el 9 de junio de 1912, un domingo soleado, la familia asiste al programa del Día del Niño en la iglesia presbiteriana. Con ellos están las hermanas Tillingerina, de 8 años, y Lena, de 12, invitadas a pasar la noche en la casa de los Moores. Una tarde llena de risas, juegos y la cálida compañía de amigos y vecinos. Nada hacía presagiar la tragedia que se cernía sobre ellos. Exactamente. Alrededor de las 9:45 p.m., la familia regresa a casa después del programa. Todo parece normal una noche como cualquier otra en Villisca. ¿Qué les hace pensar que esta aparente normalidad es lo que hace que este caso sea aún más perturbador? Porque precisamente ese contraste entre la cotidianidad del día y la brutalidad de la noche es lo que nos hiela la sangre. Saber que la tragedia puede acechar en cualquier momento sin previo aviso es una idea que nos perturba profundamente. Totalmente. Mientras el pueblo de Villisca duerme, la oscuridad se apodera de la casa de los Moores. Se cree que los asesinatos ocurrieron poco después de la medianoche, mientras la familia dormía plácidamente. El arma homicida, un hacha, la misma que pertenecía a Josiah Moore. 8 vidas inocentes fueron arrebatadas. Josiah Sarah, sus 4 hijos y las pequeñas, Inny y Lena. La brutalidad del crimen es innegable, pero lo que intriga aún más es la forma en que el asesino actuó cubriendo todos los espejos de la casa. Un intento de ocultar su identidad. Una superstición macabra. Este detalle, en lugar de esclarecer, añade más misterio al caso. Un acto escalofriante que nos hace preguntarnos, ¿qué se esconde detrás de esa necesidad de cubrir los reflejos? ¿Qué demonios se apoderó de la mente del asesino esa noche? Esa es la pregunta que ha atormentado a investigadores y aficionados por igual durante más de un siglo. A lo largo de los años, muchos sospechosos han surgido cada uno con su propia historia, sus propios secretos y sus posibles motivos. Hablemos de esos sospechosos. Empecemos con Andrew Sawyer, un trabajador itinerante que llegó a Creston, Iowa la mañana después de los asesinatos. Su ropa estaba embarrada y parecía saber más de los asesinatos de lo que debería. Algunos incluso dicen que habló del crimen con un conocimiento inquietante. Sí, Sawyer despertó sospechas rápidamente. Sin embargo, su coartada se verificó. Había estado en Osceola la noche de los asesinatos. La pregunta entonces es, si no fue Sawyer, ¿quién más pudo haber tenido la oportunidad y el motivo para cometer un acto tan atroz? Una pregunta que nos lleva a otro sospechoso, el reverendo George Kelly, un ministro itinerante que estuvo en Villisca el día de los asesinatos. Un hombre de Dios involucrado en un crimen tan brutal. Es difícil de imaginar. Ross Kelly tenía un pasado problemático y según algunos se le consideraba un poco desequilibrado. Abandonó Villisca poco después de los asesinatos, lo que por supuesto aumentó las sospechas. Fue juzgado 2 veces por los asesinatos, pero ambos juicios terminaron sin una condena definitiva. 2 juicios sin una respuesta clara. Eso sin duda lo convierte en un sospechoso aún más intrigante. Pero la lista no termina ahí, ¿verdad? No. También tenemos a Frank F. Jones, un personaje prominente en Villisca, senador estatal y antiguo empleador de Josiah Moore. Se rumoreaba que Josiah le había robado parte del negocio a Jones y que incluso había tenido un romance con su hija. Venganza y celos, 2 poderosos móviles. ¿Podría Jones haber llegado a tal extremo por una disputa comercial y un asunto familiar? Es una posibilidad que los investigadores exploraron a fondo, pero como en muchos aspectos de este caso, la verdad permanece elusiva. Y luego tenemos a William Blackie Mansfield, un hombre con un historial de violencia. Se sospechaba que era un asesino en serie y se lo relacionó con varios asesinatos con hacha en otros estados. ¿Podrían los asesinatos de Villisca ser obra de un asesino en serie que aterrorizaba la región? Esa teoría es escalofriante, ¿no? La posibilidad de que el asesino de Villisca haya cometido otros crímenes similares dejando un rastro de sangre a su paso es una idea que nos hiela la sangre. Sin duda. Y para añadir aún más complejidad al caso, también está Henry Lee Moore, otro posible asesino en serie conocido por usar un hacha como arma predilecta. De hecho, fue condenado por asesinar a su propia madre y abuela. 2 asesinos en serie como posibles sospechosos. La investigación se vuelve cada vez más intrincada. ¿Se trataría de un crimen aislado o de una pieza más de un rompecabezas mucho más siniestro? Es una pregunta que nos deja pensando. Y para añadir aún más leña al fuego también está Sam Moyer, el cuñado de Josiah, que aparentemente había amenazado a Josiah en el pasado. Una disputa familiar que terminó en tragedia. Las relaciones familiares pueden ser complejas y a veces albergar resentimientos y secretos oscuros. Sin embargo, al igual que con Sawyer, la coartada de Moyer lo exoneró de cualquier participación en los asesinatos. Entonces tenemos una casa llena de víctimas, un arma homicida
Y una lista de sospechosos con sus propios motivos y secretos. Una verdadera telaraña de posibilidades. ¿Qué nos puede decir sobre la investigación en sí? A pesar de una investigación exhaustiva, la recopilación de pruebas y numerosos interrogatorios, el caso de los asesinatos de Villisca sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Es increíble pensar que un crimen tan horrible pueda quedar impune. ¿Qué factores cree que contribuyeron a la dificultad de resolver este caso? Bueno, la falta de tecnología forense avanzada en 1912 sin duda jugó un papel crucial. Las huellas dactilares, el ADN, todas esas herramientas que hoy damos por sentadas eran desconocidas en ese entonces. Entiendo. Los investigadores estaban limitados a las pruebas físicas, testimonios y deducciones. Exactamente. Y en un caso como este, con tantos sospechosos y posibles móviles, la falta de pruebas contundentes dificultó enormemente la tarea de identificar al culpable. Claro. Y hablando de pruebas, ¿hubo algún detalle inusual en la escena del crimen que pudiera arrojar luz sobre la mente del asesino o sus posibles motivos? Sí, algunos detalles curiosos que han intrigado a los investigadores durante años. Por ejemplo, el hecho de que el asesino se tomara el tiempo de cubrir todos los espejos de la casa. Es cierto, lo mencionamos antes. ¿Qué interpretaciones se le han dado a este detalle? ¿Simple excentricidad o algo más profundo? Algunos creen que podría estar relacionado con alguna superstición. Tal vez el asesino temía que su reflejo quedara atrapado en los espejos o que los espíritus de las víctimas pudieran verlo. Una idea escalofriante sin duda, como si el asesino intentara ocultar su propia alma junto con los rostros de sus víctimas. Precisamente. Y luego está el detalle del tocino sin cocinar que se encontró en el suelo de la cocina. ¿Acaso el asesino planeaba prepararse una comida después de cometer los asesinatos? Esa imagen es realmente perturbadora. Imaginar al asesino merodeando por la casa después de semejante acto de brutalidad y luego deteniéndose para prepararse un bocadillo. Ciertamente, aunque también es posible que el tocino no tenga nada que ver con el crimen. Podría haber sido dejado allí por la familia antes de los asesinatos, una simple coincidencia. Claro, hay que considerar todas las posibilidades. Pero incluso como coincidencia es un detalle que se suma al misterio y a la atmósfera inquietante que rodea este caso. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar el extraño arreglo que se encontró en el ático de la casa. Parecía que alguien había movido algunos muebles y los había apilado de una manera peculiar. Un arreglo de muebles. ¿Qué sentido podría tener eso? Esa es la pregunta que los investigadores se han hecho durante décadas. Algunos especulan que el asesino buscaba un escondite, otros que intentaba crear algún tipo de trampa o barrera. Parece que cada detalle de este caso solo nos adentra más en el laberinto del misterio. Así es. Los asesinatos de Villisca son como un rompecabezas con piezas faltantes. Tenemos las víctimas, el arma homicida, los sospechosos, pero aún no podemos armar la imagen completa. Hablando de armar la imagen completa, mencionamos la posibilidad de que los asesinatos fueran obra de una asesina en serie. ¿Qué nos puede decir sobre esta teoría y las conexiones con otros casos similares? Bueno, la brutalidad del crimen, el uso del hacha y algunos detalles como los espejos cubiertos han llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que el asesino de Villisca estuviera conectado a otros asesinatos sin resolver de la época. ¿Hay algún caso en particular que se destaque en este sentido? Hay varios casos que comparten similitudes inquietantes con los asesinatos de Villisca. Por ejemplo, los asesinatos de la familia Burnham en Colorado Springs, ocurridos solo unos años antes, también involucraron a una familia asesinada mientras dormía con un hacha. Y al igual que en Villisca, los espejos estaban cubiertos en la escena del crimen. Escalofriante. ¿Y qué hay de los sospechosos que mencionamos antes, William Mansfield y Henry Lee Moore? ¿Se les ha podido vincular a otros asesinatos? Ambos fueron sospechosos en varios casos, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes para conectarlos directamente con los asesinatos de Villisca. Sin embargo, la posibilidad de que un asesino en serie estuviera operando en la región en esa época, dejando un rastro de muerte y misterio a su paso, es una teoría que no se puede descartar. Es una idea aterradora pensar que el asesino de Villisca podría haber tenido otras víctimas, otras familias que sufrieron la misma suerte. Ciertamente. Y si esa teoría fuera cierta, significaría que la identidad del asesino de asesinos podría seguir siendo un misterio para siempre. Un pensamiento inquietante. Y hablando de misterios, no podemos ignorar las teorías más inusuales que han surgido a lo largo de los años. ¿Qué nos puede decir sobre las explicaciones paranormales que se han propuesto para este caso? Bueno, como es de esperar, en un caso tan antiguo y rodeado de misterio, no han faltado las especulaciones sobrenaturales. Algunas personas creen que los asesinatos fueron un ritual satánico, señalando la brutalidad del crimen y el hecho de que el asesino se tomó el tiempo de cubrir los espejos. Un ritual satánico. Eso suena a argumento de película de terror. Puede que sí, pero es importante recordar el contexto histórico. A principios del siglo XX, el ocultismo y lo paranormal estaban muy presentes en la cultura popular. No es descabellado pensar que algunos interpretaran los asesinatos a través de esa lente.
supongo. Sí. ¿Y qué hay de otras teorías paranormales? Hay quienes creen que los asesinatos fueron obra de un fantasma o un espíritu vengativo. La casa de los Moores ha sido un lugar popular para los cazadores de fantasmas durante décadas y muchos afirman haber experimentado fenómenos inexplicables allí. Fenómenos inexplicables. Podría haber algo de verdad en esas historias. Es difícil decirlo con certeza. Si bien hay quienes creen firmemente en la actividad paranormal, otros lo atribuyen a la sugestión, la imaginación o la simple coincidencia. Entiendo. Al final, la verdad sobre lo que ocurrió en esa casa aquella noche de 1912 sigue siendo un misterio. Exactamente. Y a pesar de todas las teorías, los sospechosos y las especulaciones, el caso de los asesinatos de Villisca sigue desafiando cualquier explicación definitiva. Bueno, hemos explorado a los sospechosos, las teorías y los detalles más inquietantes de este caso. Pero ahora me gustaría sentarme en la casa en sí, la escena del crimen. ¿Qué sabemos de la casa de los Moores y su historia? La casa construida en 1868 era una típica casa victoriana de 2 pisos, un hogar acogedor en el corazón de Villisca. Antes de la tragedia era un lugar lleno de vida, risas y la calidez de la familia Moore. Pero después de los asesinatos, la casa se transformó en un símbolo de horror y misterio. Es triste pensar cómo un lugar tan lleno de vida pudo convertirse en un escenario de tanta oscuridad. ¿Y qué ocurrió con la casa después de los asesinatos? La casa fue vendida en varias ocasiones a lo largo de los años, y cada nuevo propietario tuvo que lidiar con el peso de su pasado. Algunos intentaron restaurarla a su antigua gloria, mientras que otros la abandonaron incapaces de soportar la carga de su historia. Imagino que debe ser una sensación extraña vivir en una casa con una historia tan trágica. Sin duda. Y no solo para los propietarios. La casa de los Moore se convirtió en un lugar de peregrinación para curiosos investigadores y aficionados a lo paranormal, atraídos por el misterio sin resolver y la posibilidad de experimentar lo sobrenatural. La casa en sí misma se ha convertido en parte del misterio. ¿Y qué nos puede decir sobre las investigaciones paranormales que se han realizado allí? ¿Se ha encontrado alguna evidencia que apoye la teoría de que la casa está embrujada? Hay muchas historias y testimonios de personas que afirman haber experimentado fenómenos inexplicables en la casa, ruidos extraños, sombras, sensaciones de frío, incluso apariciones fantasmales. ¿Hay alguna evidencia objetiva que respalde estas afirmaciones? Hay algunas grabaciones de audio y video que supuestamente capturan eventos paranormales, pero la mayoría de ellas pueden explicarse por causas naturales o incluso por manipulación deliberada. Claro, es importante ser escéptico y no dejarse llevar por las historias sensacionalistas. Exactamente. La casa con su historia trágica se presta a la especulación y la imaginación. Pero al final, la verdad sobre lo que ocurrió allí y si realmente alberga algún tipo de actividad paranormal sigue siendo un enigma. Es increíble cómo un lugar puede albergar tanta historia, tanto misterio, tanta tragedia. La casa de los Moore se ha convertido en un personaje más de esta historia, un testigo silencioso de un crimen que aún nos perturba. Así es. Y aunque la casa en sí es un recordatorio tangible de la tragedia, creo que lo más importante es recordar a las víctimas: Josiah Sarah Herman, Catherine Boyd, Paulina y Lena. 8 vidas truncadas, un vacío dejado en una comunidad y un misterio que perdura. Completamente de acuerdo. Más allá de la fascinación por lo macabro, es fundamental recordar que estas fueron personas reales, con vidas, sueños y seres queridos que los extrañaron profundamente. Precisamente. Y aunque el caso sigue sin resolverse, creo que explorar estas historias, las pistas, los sospechosos y el contexto de la época nos ayuda a entender mejor la complejidad de este tipo de sucesos. Es como si al adentrarnos en el pasado intentáramos comprender no solo quién cometió el crimen, sino también el por qué, el cómo y las circunstancias que lo rodearon. Exacto. Y aunque no tengamos todas las respuestas, creo que el proceso de investigar, analizar y discutir casos como este nos ayuda a reflexionar sobre la naturaleza humana, la justicia y la fragilidad de la vida. Es cierto. Y creo que en última instancia eso es lo que hace que este tipo de casos sean tan fascinantes y perturbadores al mismo tiempo. Nos obligan a enfrentarnos a lo desconocido, a lo inexplicable, a la oscuridad que a veces se esconde bajo la superficie de la vida cotidiana. Y aunque la verdad sobre los asesinatos de Villisca puede que nunca se revele por completo, el caso sigue siendo un recordatorio escalofriante de que el mal puede acechar en cualquier lugar, incluso en los rincones más tranquilos y aparentemente seguros del mundo. Una lección que, aunque inquietante, es importante recordar. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el oscuro y fascinante caso de los asesinatos de Villisca. Un misterio que, a pesar del paso del tiempo, sigue cautivando e intrigando a quienes se adentran en sus detalles. Un recordatorio de que algunos secretos se niegan a ser revelados y que la búsqueda de la verdad a veces puede llevarnos por caminos inesperados y desafiantes. Y con esa nota reflexiva nos despedimos. ¿Qué teoría les parece más plausible? ¿Qué les intriga más de este caso? Los dejamos con esas preguntas mientras reflexionan sobre el misterio sin resolver de los asesinatos de Villisca.